Hola, muy buenas tardes. Soy el profesor Gabriel Lara Abad de la Escuela Superior Atotonilco de Tula, del programa educativo Licenciatura en Psicología. El día de hoy vamos a revisar el tema pruebas, niveles y escalas de medición de la materia estadística aplicada a la psicología. Y como ustedes saben o van a recordar, gran parte de los trabajos que desarrollamos como profesionales de la conducta, pues tiene que ver con los niveles de intervención, los cambios o incluso la forma en la que vamos a aceptar o rechazar una hipótesis. Sin embargo, hay todo un compendio detrás de todos estos modelos que voy a tratar de explicar de manera muy sencilla. Primeramente, debemos entender que hasta aquí la estadística y la psicología se llevan muy bien y que con base a lo que iniciamos revisando en el semestre, hay dos tipos de estadística, una descriptiva y una inferencial. La estadística descriptiva es aquella que se refiere al análisis, digamos, general de los datos, sus frecuencias, medias, medianas, modas, y una estadística inferencial que, por medio de algunas pruebas estadísticas, podemos desarrollar ciertas tomas de decisiones. También sabemos que existen medidas de tendencia central y medidas de dispersión, y que justamente con base a estas medidas podemos encontrar diferentes interpretaciones de los datos con los que estamos trabajando. Asimismo, sabemos que para nosotros tendríamos que partir de un universo, una población o una muestra de sujetos para poder llegar o lograr hacer inferencias efectivas en nuestras muestras para poder llevarlo a un nivel más amplio, como por ejemplo a rango poblacional. También aprendimos que de acuerdo a la forma en la que nosotros tratamos o trabajamos nuestros datos, que en la mayoría de los casos pueden ser obtenidos por medio de sistemas psicométricos, también podemos utilizar algunos otros métodos como la observación, las repeticiones, en fin, podemos hacer diferentes interpretaciones e incluso, como lo vimos con la regresión lineal, llegar a ser pequeños niveles de predicción. Para poder hacerlo, ocupamos nosotros diferentes recursos, como por ejemplo la varianza, la desviación estándar de la media y sobre todo las correlaciones, la covarianza y algunos puntos que trabajamos en las ANOVAs de uno o más factores. Sin embargo, algo que no ha quedado quizás del todo claro es la forma de la diferencia que hay entre los tipos de pruebas que utilizamos para encontrar diferencias, sabiendo que hay dos tipos, y la forma en la que nosotros trabajamos esos datos. En este caso, ya estaríamos en el campo de la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. En algunos puntos sabemos que las variables pueden diferenciarse entre sí dependiendo de la manera en la que son expresados sus valores y los tipos de medición que tienen. Tenemos, por ejemplo, variables cualitativas como las escalas nominales y ordinales o escalas cuantitativas que utilizan números, datos o guarismos como las de escala o de razón. Para esta consideración debemos aclarar algo. ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas? Muy bien. De entrada, las pruebas paramétricas deben de ser aquellas donde las variables estén medidas o tasadas de forma intervalar o de razón. Y las no paramétricas, aquellas variables en donde encontramos una forma nominal u ordinal de organizarse. Cuando nuestros datos son de intervalo de razón, por ejemplo, podemos presentarlos con base a la estructura de normalidad, lo que aprendimos desde que estábamos revisando el coeficiente de correlación de Pearson y que posteriormente llevamos a el índice de T de student. Supimos calcular las puntuaciones Z para los niveles de normalidad. O sea, que nosotros podríamos observar una normalidad viendo el comportamiento de una curva. Ahora bien, ¿qué sucede si los datos son nominales o ordinales? O sea, que estos se trabajan de forma cualitativa. De entrada, observaríamos que la distribución por sí misma no sigue o persigue en lo absoluto ningún tipo de normalidad. Por el contrario, son de entrada pues imperceptibles. Para ser un poquito más claros, yo les pongo el ejemplo de dos casos. Cuando nosotros trabajamos la estadística paramétrica, debemos imaginar que vamos a sumergirnos en una alberca. ¿En qué sentido? Pues muy sencillo. En una alberca sabemos cuál es la profundidad máxima y en dónde empiezan a desarrollarse las pendientes para llegar justamente al punto más hondo de esa alberca.
Pero si por el contrario nosotros visitamos unas pozas de río, por ejemplo, en la zona de Ixmiquilpan, no sé, se me ocurre, no podemos estar seguros de cuán profundo es. ¿Por qué? Porque básicamente, siendo más claros, en una alberca veríamos que no hay cambios, que es una relación normada en función al punto más bajo con el punto más profundo. Pero que a diferencia de lo que nosotros observamos en una alberca, en la naturaleza, por la forma en la que está el suelo, podemos encontrar puntos muy profundos, poco profundos, algo profundos, medianamente profundos, incluso algunos que estén por arriba o por abajo del límite que tiene el agua. Con estos datos podemos entender que en muchos casos las personas que participan en un estudio van a marcar también una diferencia a la forma de práctica que haremos de la prueba. En este caso, encontraríamos que si hay más de 30 personas, es recomendable utilizar pruebas paramétricas. ¿Por qué? Porque eso nos indicaría que conocemos más o menos la media de los datos. Y si son menos de 30, es recomendable utilizar pruebas no paramétricas, dadas las características del tipo de estudio que se va a aplicar. En este caso, entenderíamos que la forma en la que sacamos la muestra tendría que hacerse a manera aleatoria, o sea, al azar, en donde cada uno de los sujetos tiene la misma posibilidad de ser electo o de participar en el estudio, o bien de forma no aleatoria, en donde nosotros mencionamos o colocamos un criterio o intencionalidad para elegirlos. Ahora sí, utilizaremos las pruebas paramétricas cuando las muestras son muy grandes y los niveles de medición de las variables se encuentran tasados de forma intervalar o de razón. En el caso de que la distribución es normal y que el muestreo previo fue de manera aleatoria. Vamos a usar pruebas no paramétricas cuando el muestreo que elegimos no está aleatorio, sino que tiene una intención, que la distribución es libre y que en muchos casos las variables están en niveles nominales u ordinales y que en la mayoría las muestras son menores a 30 sujetos. En este caso, las pruebas paramétricas que nosotros hemos revisado son la T-de-Student y las ANOVAs. Las no paramétricas, la chi cuadrada o y cuadrada o x cuadrada, la U de Mann-Whitney y la T de Wilcoxon. De manera muy general, y ya para terminar esta sesión, podríamos ver y entender que si lo que nosotros buscamos es hacer comparaciones entre dos grupos independientes y tenemos dos muestras independientes entre sí, la prueba básica para poder trabajarlo sería la prueba T-de-Student. Por el contrario, si una de nuestras variables es ordinal o numérica o no sigue una distribución gaussiana, estaríamos utilizando la prueba de U de Mann-Whitney. En el caso de los números o outliers, si bien estamos buscando comparaciones independientes entre grupos, la prueba de Yuen es muy útil para mostrar independencia. Asimismo, cuando tenemos formas binarias o con dos resultados posibles de salida, o sea, aquellas que hemos conocido e identificado como binomiales, utilizaríamos la prueba del exacto de Fisher, la chi cuadrada, siempre y cuando estemos considerando muestras muy grandes. Si queremos buscar relación entre dos grupos, T-de-Student para muestras relacionadas, la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas, considerando que una variable es ordinal o numérica, o bien el índice de Magnemar cuando tenemos sistemas de dos resultados posibles de salida. Si queremos comparar más de tres grupos, o bien queremos buscar relación entre dos grupos, la ANOVA de una vía es la forma más adecuada estadísticamente hablando, así como la prueba de Kruskal-Wallis cuando tenemos una variable ordinal o numérica, o en el caso de relación, la prueba de Friedman para poder encontrar relaciones entre grupos. De manera muy general y como pueden ustedes observar, el criterio de elección de una prueba no depende de qué tan buena considere yo como investigador va a resultar, sino más bien la forma o la estructura en la que fue tasada la variable o variables que le incluyen, así como el tamaño de la muestra. Y bueno, por el momento esto sería todo y les agradezco infinitamente que si tienen alguna duda puedan remitirse a los documentos que hemos estado trabajando. De antemano, muchísimas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.